al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a... Dios me los bendiga ricamente. Doy gracias a Dios. Nuestra hermana Beba parece que tiene una compañera allí, hermana. ¿Alguien trajo hermana Beba? ¿Invitó a alguien? ¿Quién es? Nuestra hermana Emma. Sea bienvenida. Qué bueno que vino. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Es una grande bendición. Bienvenida. Esa sonrisa que tiene nos contagia. Hermosa sonrisa tan preciosa que tiene nuestra hermana. Y así pues, hermanos, nos vamos a sentar para estudiar la bendita palabra de Dios en estos momentos. Y espero que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Y como me pide un tema el Huicho, ponle allí por favor dónde está tu fe. Es el tema, hermanos, que vamos a abordar. Hermanitos, y espero que no se les haya olvidado la lectura que tuvimos. Es un mensaje muy fascinante. Es una historia muy hermosa. Estos pocos versículos que leímos, hermanos, ¿me entienden? Tratan de un acontecimiento muy importante, hermanos. De un acontecimiento muy importante, y quizás lo vamos a ir escuchando, vamos a decir, sí, que de veras que sí es muy importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿me entienden? Nos habla mucho de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido, hermanos? Bueno, miramos allí la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede dudar de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ahí está Él, está fatigado, está cansado, está agotado, a punto, hermanos, no a punto, sino que se quedó dormido, hermanos. Ahí está la humanidad del Señor Jesucristo, hermanos, ¿quieren verlo? ¿Quién podrá dudar de la humanidad de Él, hermanos? Ahí lo pueden mirar, hermanos, ¿me entienden? Pero no es todo eso, no podemos parar allí, hermanos. Subieron a la barca, llegó una grande tempestad. El agua se estaba metiendo, hermanos. Los discípulos vienen a Él y lo despiertan diciendo, Maestro, Maestro, que nos ahogamos. El Señor se levanta y reprende a los vientos y el furor del mar, y estos se apaciguan y vuelve la calma, como dice San Mateo 8:26, que dice hermano Bernardo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza quiere decir todo quedó tranquilo, mis queridos hermanos. Los discípulos al mirar esto, hermanos, este milagro tan grande, se maravillaron, como ustedes acaban de leer ahí. Se maravillaron bastante. Dijeron, ¿quién es este? Que aún a los vientos y el agua le obedecen. Hermanitos, evidentemente aquí miramos que el Señor Jesucristo era hombre 100%, pero también era Dios. ¿Cuánto, hermanos? 100%. Hermanos, Jesús es el Señor de la naturaleza, no se les olvide. Podía mandar los elementos, hermanos, podía silenciar el viento y detener la furia del mar. Él es el soberano, hermanos, de este mundo, que aún la naturaleza le obedece. Jesús, pues, es el Señor de la naturaleza, hermanos, y de la creación, y es el Señor, hermanos, del universo. Mis queridos hermanos, sea aquí el gran misterio y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese misterio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Miramos dos naturalezas en esta persona, hermanos. Dos naturalezas en una persona. Dos naturalezas, pero no mezcladas, mis queridos hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que miramos aquí en estos versos que leímos es que Jesucristo es Dios 100% y hombre 100%, mis queridos hermanos, ¿me entienden? Pero de esto no es lo que quiero hablar, porque, mis queridos hermanos, este no es el propósito específico de estos versículos, esto que les estoy diciendo, pero es indispensable para que entendamos lo que vamos a decir, hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí realmente, hermanos? Jesucristo reprende a sus discípulos. Eso es lo que ustedes miraron ahí, yo también. Una reprensión muy grande. Jesús reprendió a sus discípulos, hermanos, y por faltos de fe.
¿Están escuchando, hermanos? La barca se hundía, la tormenta muy fuerte, estaban en dificultades, indudablemente. Los discípulos, hermanos, grandes dificultades, hermanos, y hacen todo lo posible por ayudarse, hermanos. Pero realmente lo que les asombra a ellos es que Jesús estaba dormido. No les asombra tanto las olas tan altas, hermanos. A los discípulos les asombra que Jesús estaba dormido ahí, hermanos. Eso es lo que les asombra a ellos, hermanos. Y le despiertan: maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levanta y reprende al viento. Y luego lo reprende a ellos también, hermanos. ¿Por qué dijimos? Por miedosos y por falta de fe, hermanos. ¿Me entienden? De esta reprensión vamos a hablar en esta hermosa mañana, hermanos. Y vamos a estudiarla con mucho cuidado. Tiene mucha enseñanza para nosotros esta reprensión, hermanos, a la naturaleza, pero también a los discípulos, hermanos. En primer lugar, yo quiero que veamos, hermanos, que Jesús los reprende a ellos por su estado en que se encuentran. Aprendan esto, hermanos. Jesús los reprende a ellos por su estado en que se encuentran. Yo pienso que ustedes los pueden visualizar allí donde están, hermanos. Y les pregunta a Cristo: ¿dónde está vuestra fe? En Mateo 8:26, ¿qué dice, hermano Bernardo? Les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Allí les dice: hombres de poca fe. Acá dice: ¿dónde está vuestra fe? En el libro de San Mateo dice: hombres de poca fe. Hermanos, aquí está la primera lección para nosotros de nuestro estudio en esta mañana, que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Qué hermoso la vida de los discípulos. Cuando los miramos a ellos, o cuando los veo a ellos, me gozo. Las fallas, hermanos, que tuvieron. Me animo cuando los veo. Me reflejo en ellos, hermanos. Me reflejo en los discípulos. Y este pasaje me ha ayudado bastante. ¿Cómo me ha ayudado este pasaje? Si supieran, quizás hasta que lo termine de hablar ustedes, decir: a mí también me va a ayudar bastante este pasaje. Me ha ayudado bastante, hermanos, la palabra de Dios, pero especialmente este pasaje, y quiero dárselos a ustedes porque para toda su vida les va a ayudar. Lo van a comprobar. Les va a servir bastante, hermanos, este pasaje hermoso. Hermanos, no está bien que un cristiano llegue a estar alguna vez en esta condición como estuvieron los discípulos, hermanos. No importa cuáles sean las circunstancias, mis queridos hermanos. El cristiano nunca debe de estar fuera de sí. Nunca debe perder la cabeza un cristiano. Nunca debe perder el control de sí mismo un cristiano, hermanos. Esta reacción es muy común entre los paganos. Aquellos que no son cristianos así reaccionan ante las grandes adversidades, ante las cosas, ante los desastres que llegan a su vida. Así responden los paganos. No debe ser así como respondemos nosotros los cristianos, hermanos. Cuando llegan esas cosas a nuestra vida, el cristiano siempre debe de mantenerse con serenidad, como se los espero demostrar más adelante de este mensaje. El problema de los discípulos fue que perdieron el control de sí mismos. Ese fue el problema de ellos. Perdieron el control de sí mismos. Por esto se alarmaron, se agitaron y se sentían desdichados ellos, hermanos, aún estando Cristo ahí en la barca. Se sentían desdichados, muy alarmados, agitados, a pesar de quien estaba con ellos ahí en la barca, hermanos. Deberá ser una situación muy difícil esta, hermanos, en que se encontraban ellos, en la cual se encontraban ellos. Una situación muy difícil. Los podemos entender, hermanos. Estaban en peligro de muerte. Ellos estaban en peligro de muerte, hermanos. Todo parecía indicar, hermanos, que en cualquier momento morirían ahogados. Todo parecía que iban a morir ahogados. Y el Señor les dice algo como esto a sus discípulos: no deben ponerse así, como seguidores míos. No tienen derecho de alterarse de este modo, aunque estén en peligro. Eso es lo que les quiso dar a entender el Señor cuando les dijo: ¿dónde está vuestra fe?
He aquí la primera lección para nosotros, mis queridos hermanos. El cristiano jamás debe perder el control de sí mismo, repito. Ni debe estar alarmado tampoco, o aterrorizado, o agitado. No debe ser así, hermanos, ¿me entienden? De ninguna manera. La segunda lección, hermanos, es que al caer en este estado en lo que cayeron ellos implica falta de fe y de confianza en ¿qué? En el Señor, hermanos. No se les olvide eso. Y se los voy a repetir de vuelta. El caer en tal estado implica falta de fe y de confianza en el Señor, hermanos. Por eso reprendió el Señor a sus discípulos, hermanos. Y en efecto les dice Jesucristo: ¿se sienten así a pesar de que estoy con ustedes? ¿Acaso no tienen fe en mí? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allí. San Marcos 4, hermano Bernardo, por favor. Y él estaba en la popa, viendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Gracias. Lo que Cristo, más bien lo que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? Y estoy seguro que no están hablando por ellos mismos. Digo, sí, para ellos mismos. Estaban incluyendo al Señor Jesucristo en ese desastre, hermanos, por así decirlo. No estaban hablando por ellos mismos, estaban incluyendo al Señor Jesucristo allí, hermanos, ¿me entienden? Ellos pensaron que todos se ahogarían, aún el Señor Jesucristo, hermanos. Nunca debemos permitirnos caer en esta situación, hermanos, de alarmados, cualesquiera que sean las circunstancias, porque esto no es buen testimonio para ti, cristiana. Porque tú dices que tienes un Dios muy grande y todopoderoso que está contigo y que te ayuda en donde quiera que andas, que te cuide y que te protege y que te guarde y que te concede tus peticiones. Pero cuando la gente te ve así como estos discípulos, alarmados, agitados, descontrolados, la gente cree ¿qué creen que dice, hermanos? Y ella dice que confía en Dios, que tiene un Dios muy grande, que Dios la ayuda, que Dios la bendice y que confía en el Señor. Y mira ahora, yo no puedo ser como ella, yo no quiero ser como ella. Ella dice que confía en su Señor y que Dios está con ella todo el tiempo, pero con esa actitud que tiene, yo no quiero ser como ella. Hermanos, al caer en esta actitud damos mal testimonio. Y no debe ser así, hermanos, ¿me entienden? Amén, hermanos. Así debe ser. Porque al hacer esto implica falta de fe, hermanos, falta de seguridad en Cristo y falta de confianza en el Señor Jesucristo. Pero yo quiero mirar esto más en detalle todavía. Esto es introducción, hermanos. Quiero ver en detalle esto todavía, este pasaje de San Lucas capítulo 8. Más en detalle todavía, hermanos. Y podemos sacar algunos principios aquí, hermanos, generales del incidente y de su gran enseñanza para ti y para mí. ¿De qué estamos hablando, hermano Armando, ahora? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de la fe, hermanos. A ver, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Sí. ¿Y quién nos pone esa fe, hermano Armando? Te la pone Dios. Pero también tu fe tiene que ser probada. No se les olvide. ¿Quién nos pone esa fe? ¿Nosotros? ¿De dónde la agarramos? No la compraste. La fe, esa fe especial de la que estamos hablando, te la puso Dios. Pero también te la prueba Dios. Tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Y en la Biblia encontramos mucho de esto, hermanos. Para decir verdad, Hebreos capítulo 11 nos habla todo el capítulo de estos. De esos grandes hombres de Dios que fueron probados. Su fe fue probada. Y aunque se les prometieron muchas cosas y no las tuvieron, hermanos, creyeron en Dios. Creyeron en su bendita palabra, hermanos, ¿me entienden? Todo pareció salirles mal a ellos, pero su final fue el dichoso. Hebreos capítulo 11 nos habla de los grandes hombres de fe y cómo su fe fue probada. Y para decirte, hermanos, verdad, todo aquel que acepta a Cristo tiene esa fe, pero esa fe tiene que ser probada, hermanos, amén. Así, a veces te vas a encontrar en una situación, hermanos, como la que se encontraban ellos, alarmados, agitados, con miedo, decepcionados, desanimados, desalentados. A veces te vas a encontrar en una situación así, hermanos,
Porque Dios permite que haya pruebas y tormentas en tu vida. Estamos luchando con una falsa idea que anda muy de moda. Los cristianos luchamos con esa falsa idea de esos falsos predicadores. Recibe a Jesucristo y te va a ir muy bien. Ya nunca más tendrás problemas. Pare de sufrir. Eso no es verdad. Eso no es verdad, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. ¿Negarme de qué? ¿De Jesús de qué? De todo, Armando. Agrada. Cada día, Armando. ¿Qué no es cada semana? No, Armando, no es cada mes, tampoco, Armando. Es cada día. Tienes que negarte de lo que no me agrada, Armando. Se te presentarán tantas cosas en el día. Tú te negarás, Armando. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Armando? Me pregunta Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Pero estamos luchando con esta idea vaga, falsa, hermanos. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Va a ser todo pura dicha, pura felicidad. Vas a tener un matrimonio excelente. Tus hijos excelente. Bueno, vas a tener mucho dinero, vas a tener y esto, porque Dios te va a bendecir grandemente. Pero no sin la otra cara de la moneda, hermanos. Pero aquí estamos mirando, hermanos, que la fe va a ser probada. Tu fe y la mía, hermanos. Y que va a haber ocasiones o va a llegar el día en que Dios te va a probar. Como probó a Abraham. Abraham tuvo 10 pruebas, pero tuvo una muy grande, hermanos. Una prueba muy grande cuando Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Qué bonitas palabras, frases, hermano. Fue probado Abraham. Y ustedes saben cuál fue tan precioso. Así es que en ocasiones nosotros tenemos que ser probados así, hermano. ¿Entienden? Tenemos que ser probados así como fueron aquellos grandes hombres de fe, hermanos. Dice Santiago 1:2 eso, hermanos. Esta es una verdad fundamental, hermanos. San Pablo habla un poquito más abajo. San Pablo nos lleva aún más allá adelante. Dice que, hermanos, no solamente nos ha concedido, hermanos, servir a Cristo, sino que también sufrir por Cristo, mis queridos hermanos. ¿Me entienden? Y Pablo también en Hechos capítulo 14, 22, cuando andaba visitando las iglesias confirmando la fe de los hermanos, les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Así me gusta que estén aquí disfrutando la bendita palabra de Dios, hermanos. Así que no tengamos un concepto mágico de la vida cristiana, hermanos. Cargar la cruz de Cristo a veces es dolor. Ay, nos cala la cruz. Y hay cristianos que no quieren cargar cruz. No se vale. Si eres cristiano tienes que cargar la cruz de Cristo, hermanos. Pruebas, aflicción y tribulaciones. Tu fe será probada, hermanos. ¿Me entienden? Aquí miramos la fe de los discípulos, cómo fue probada, hermanos. El Señor se acuesta a dormir, hermanos. Deja que venga la tormenta. Él mismo los invitó a pasar para el otro lado. Pues Él mismo. ¿Me entienden? La situación se pone muy desesperada por lo que dije, hermanos. Ellos pensaron: ya se acabó todo, perdimos la vida, ya olvídense de todo. Dijeron: ya se olvidó. Y él está dormido. Todavía está dormido el Señor. Imagínense, hermanos. Y las cosas pueden llegar, hermanos, en tu vida cuando seas probado de esta manera, que fueron ellos, que fue Abraham, que he sido yo. Y yo creo que ustedes también han sido probados de esta manera. Van a ser algún día. Tu prueba puede llegar a un punto tan crítico que todo va a parecer que está en contra tuya. Cuando seas probado como fueron ellos, Abraham y los demás, tu prueba llegará a un punto tan crítico que todo estará en contra tuya. Todo. Aún tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu abuela, suegra, trabajo, economía. Y dirás tú: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Debemos estar preparados para cuando nos llegue este estado, hermanos, esta prueba. Debemos estar preparados hasta allí, hermanos. Pero vamos a irnos un poquito más lejos, no vamos a quedarnos aquí, hermanos. Mientras esto te sucede a ti, te da la impresión, y me da la impresión, mientras estas cosas llegan a mi vida, hermanos, que Dios no se preocupa por mí, hermanos, en absoluto. Me llega la impresión a mí de que a Dios no le importo yo.
cuando mi fe es probada y llega hasta este estado tan crítico, me da la impresión que Dios no se preocupa por mí, que a Dios no le importo. Hasta ahí llegamos, mis queridos hermanos. Ahí es, hermanos, ahí es exactamente donde interviene la verdadera prueba de nuestra fe. Ahí es donde muchos corren. Ahí es donde muchos corren, en el momento crítico de prueba. Cuando está siendo aprobada tu fe, ahí es cuando muchos corren, dicen: no, Dios no me ama, Dios no se preocupa por mí, a Dios no le importo. El viento ha llegado, el agua ha subido a mi barca, voy a morir. Él está dormido, Él está dormido. No se preocupa Él por mí, ni siquiera por Él mismo, ni siquiera se preocupa por su obra Jesucristo, ni siquiera por su iglesia se preocupa Cristo. Está dormido. Ahí es donde muchos corren y se van, y se van y se alejan del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Entienden? Se alejan de Cristo. Así es. ¿Qué es lo que más les preocupaba a ellos? La aparente despreocupación del Señor, hermanos. Seguía durmiendo sin ninguna preocupación. Se mira muy despreocupado el Señor Jesucristo, decían ellos, hermanos. Los discípulos dijeron: se acabó todo, ya se acabó todo, se acabó todo. Qué triste final, qué triste final el de nosotros. Cuando Él resucitaba muertos, cuando Él hacía aquellos milagros, aquellos mensajes tan bonitos, poderosos del Señor Jesucristo, llegó el final, dijeron ellos. Llegó el final de nuestra vida, no hay remedio. Está despreocupado, no le importamos, vámonos a esperar la muerte. Qué final tan... Y todo por la despreocupación de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te ha pasado alguna vez esto a ti? Te va a pasar. Tu fe va a ser probada muy de una manera más de lo que ha sido probada atrás. La vida cristiana es una vida de pruebas, momentos críticos, repito, donde todo parece que está en contra de nosotros y parece que Él no le importa, y parece que Él no se preocupa por mí, mi Dios. No le importa mi dolor a mi Señor. Mira cuánto sufro. Me imagino a Abraham. Dios le dijo: dame a tu hijo. 30 años. Como 30 años tenía Abraham, hermano. Digo, su hijo de Abraham. Estaba grande. ¿Cómo iba Abraham? Con su burro y su hijo allí caminando, con su leña. Su corazón, ¿cómo iría el corazón de Abraham? Voy a sacrificar a mi hijo. Voy a sacrificarlo. Podría haber pensado: a Dios no le importa mi dolor. ¿Por qué me pide esto? A veces, cuando pasamos por estos momentos, nos da la impresión de esto, de que Dios está dormido, que a Dios no le importa, que no se interesa de nada por mí ya. No sé si ya pasaste por esto, y si no, pasarás, o quizás has dicho en estos momentos: Dios no hace nada al respecto con mi problema. ¿Por qué Dios permite que yo, un cristiano, sufra a manos de alguien que no lo es? ¿Por qué permite Dios que a mí todo me salga mal y no a otros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué prosperan otros? Yo soy un fracaso. ¿Por qué Dios no interviene en mi problema, pues? Decimos, hermanos, cuando nos hallamos ahí. Hermanos, el hecho que Dios permita que suceda todo esto y que parezca que no le importa nada,
constituye realmente, hermanitos, lo que estoy llamando ahorita la prueba de la fe. Es donde muchos se detienen y donde muchos corren, hermanos. La prueba de nuestra fe, hermanos. En esta condición, hermanos, nuestra fe queda probada y reprobada también, hermanos. Comprobada y probada. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Digan amén. Aunque nos pruebe. ¿Está bien, hermanos? Él es muy bueno, hermanos. ¿Están aquí, hermanos, o ya se durmieron? Dios es amor. Dios nos ama tanto. Él se preocupa por nosotros. A Él le interesamos tanto. Como podemos ver en la palabra de Dios. Hermanitos, estamos hablando de la fe, pero me gustaría, hermanos, hablar de la naturaleza de la fe. Yo creo que a ustedes les interesa también la naturaleza de la fe. Pero tenemos que volver a la pregunta de Cristo, que dijo: ¿dónde está vuestra fe de ustedes? Aquí está el problema, aquí está la clave del problema, hermanos. Pero ustedes quieren saber la naturaleza de la fe, tenemos que estudiar esta pregunta. Porque esta pregunta, hermanos, parece implicar que el Señor sabe perfectamente bien, hermanos, que ellos tienen fe. Fíjense la pregunta que les hace: ¿dónde está? Si están allí, pongan sus ojos ahí en la Biblia, hermanos. Pongan sus ojos, porque quiero que aprendan la naturaleza de la fe. Les va a servir para toda su vida. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué les pregunta el Señor, hermanos? ¿Dónde está? Fíjense qué bonito. ¿Dónde está? Señor, ¿qué estás diciendo? Yo sé que ustedes tienen fe, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está diciendo el Señor, hermanos. Ustedes han alcanzado la fe, pero ¿dónde está su fe en este momento? Pregunta Cristo. ¿Dónde está su fe en este momento? Les preguntó a sus discípulos, hermanos. Debe de estar aquí su fe. ¿Qué pasó con ella? Tienen fe. Ustedes han alcanzado la fe, mis hijos, dice Jesucristo. Pero ¿dónde está? En estos momentos, ¿dónde está su fe? Les dice el Señor Jesucristo. Esto nos da la clave, y espero que me hayan agarrado lo que estoy enseñando, hermanos, para entender la naturaleza de la fe. Esto nos da la clave. ¿Qué quiero decir, hermanos? ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Primero voy a decir de lo negativo, lo que no es la fe. La fe no es obviamente solo una cuestión de sentimientos, hermanos. Eso no es la fe, una cuestión de sentimientos. Entonces, hermanos, tampoco no es algo que opere de modo automático o por magia. Aprendan esto, hermanos. La fe no opera, hermanos. ¿Por qué dije, hermanos? Eso. Tienen que aprender, esto es muy importante y no se les grabe esto, hermanos. Esto no es la fe, hermanos. Gracias. La fe no es algo que opera de modo automático ni por magia. De este pensamiento me parece que creo yo que todos hemos sido culpables en este lugar y en otros lugares también, de esta forma de pensar, de este pensamiento, hermanos, que creemos que la fe es automática, hermanos, pero no es así, de ninguna manera, hermanos, ni por magia tampoco nos llega la fe. Entonces, ¿qué es, hermano Armando? Para irnos pronto, les voy a decir, hermanos, ¿qué es la fe? El principio que aquí se nos enseña es este, hermanos. Aquí está. Que la fe es una actividad. No se les olvide. ¿Qué es la fe, hermanos? Es algo que tiene que ejercitarse, hermanos. ¿Amén? ¿Están aprendiendo, hermanos? No es una actividad. Es algo que tiene que ejercitarse, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ponerla a funcionar. No se les olvide, hermanos, es la naturaleza de la fe. Nosotros tenemos que poner o echar a funcionar la fe. Así es, hermanos. Tenemos que ejercitar la fe, hermanos. Esto es exactamente lo que el Señor les dijo. Yo sé que ustedes tienen fe. Y siempre, hermanos, siempre nos quedaremos en ocasiones, aunque sea con poquita fe, pero siempre tendremos esa fe allí, mis queridos hermanos. Siempre tendremos, aunque sea poquita fe. El Señor sabía que ellos tenían, pero les dijo: ¿dónde están estos momentos? Deberían de haberla puesto en práctica.
¿Por qué no la ejercitaron en estos momentos? Así es, hermanos. ¿Por qué no tomaron su fe y la aplicaron en esta situación? Dijo Cristo. Ahora sí, puedes ver por qué se alarmaron tanto los discípulos, hermanos. Ahora sí pueden ver por qué se alarmaron tanto los discípulos, hermanos. Y ustedes me pueden contestar, porque no pusieron a funcionar, ¿qué, hermanos? La fe. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué se agitaron? ¿Por qué dijeron se acabó todo? Vamos a morir. Él no se preocupa por nosotros. Estamos solos, sin la ayuda de Dios. Porque ellos no echaron a andar su fe, hermanos. Y la fe, dijimos, hermanos, ¿qué es, hermanos? La fe, dijimos, es una actividad, hermanos, que tenemos que ejercitarla, ponerla en práctica cuando se requiere y cuando se necesita, hermanos. Ay, otra cosa, hermano Armando, pero ¿cómo se activa la fe? Bueno, también se los voy a enseñar, hermanos, ¿me entienden? ¿Cómo podemos aplicar la fe, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Lo primero que debemos hacer es, cuando nos hallamos en una situación como esta, ¿qué debemos hacer, hermanos? Rehusar a ser controlados por la situación. ¿Están escuchando, hermanos? Tenemos que rehusar ser controlados por la situación. Los discípulos se dejaron dominar por la situación y ahí está, miren cómo se encuentran. Si ellos hubieran aplicado su fe, hermanos, se hubieran hecho cargo de la situación. Y ellos hubieran dicho, no vamos a permitir que el pánico nos domine. Amén, hermanos. No vamos a permitir que el pánico nos domine. Pudieron decir ellos, hermanos, si se hubieran detenido un momento. Pero no fue así, hermanos, ¿me entienden? Permitieron que la situación los controlara, hermanos. Hermanos, la fe es un rechazo al pánico. La fe significa aplacar y aplastar a la incredulidad. Los discípulos dejaron que la situación los atrapara. Eso dejaron ellos, hermanos. La fe, ¿qué dice? La fe dice, no voy a permitir que las circunstancias me controlen. El control lo tengo yo. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos bien. Parece que hasta aquí vamos bien, hermanos, ¿me entienden? Pero no podemos quedarnos aquí, porque esto que les estoy diciendo ahorita parece resignación, y no es resignación de ninguna manera. Tengo que avanzar para que no se queden ahí. Esto es resignación. No es resignación de ninguna manera, hermanos. No, la fe es muy hermosa, es muy preciosa, hermanos, ¿me entienden? Después de recobrar el ánimo, hermanos, de ponernos un momento a reflexionar, debemos traer a la memoria lo que creemos y lo que sabemos, hermanos. Inmediatamente en las circunstancias difíciles, críticas que lleguen a tu vida, tienes que traer a la memoria, hermanos, lo que crees, lo que Dios te ha enseñado en su bendita palabra. Inmediatamente, hermanos, tienes que hacer eso. Si los discípulos se hubieran detenido un momento y dicho esto, hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sería posible que nos ahoguemos estando Jesús con nosotros? Podrían haber dicho ellos, se hubieran controlado. ¿Habrá alguna cosa difícil para nuestro Señor? Hubieran podido preguntar ellos, pero no fue así. Se dejaron que la situación los controlara a ellos, que el pánico los controlara, hermanos. Amén, hermanos. Sí, y por eso muchas veces nos falla a nosotros también, porque nos hallamos en una situación tan crítica y queremos que la fe salga, que llegue como por una magia la fe. No, de ninguna manera. Dijimos que la fe es, ¿qué, hermanos? Una actividad, y que se tiene que ejercitar, que tenemos que practicarla, ponerle prueba, ponerla en práctica nuestra fe, hermanos. Cuando llegue la situación difícil, tú inmediatamente vas a recordar lo que tú eres, lo que se te ha enseñado, lo que Cristo te dice en su bendita palabra, y vas a practicar tu fe en esos momentos. Vas a ponerla, ejercítala luego. Y quizás no me han entendido todavía. Tengo miedo que no me entiendan. Por ejemplo, te dice el doctor, tienes cáncer. Tienes cáncer, Hortensia. ¿Qué debe hacer ayer, hermana Hortensia? ¿Qué debe hacer ayer, hermana Hortensia? O se alarma, o se agita,
la situación la controla. Y ella dice, Dios no está conmigo, nunca ha estado, no que muy bueno, no que Dios me ha cuidado, no le importo, ¿por qué todo esto? O dices, pues que llegue la fe, ¿dónde está la fe? Que llegue, ¿dónde está la fe? ¿Dónde la compro? ¿Dónde está una magia? No va a llegar así, esa no es la fe, hermanos. Así no trabaja la fe. Dijimos que tienes que, ¿qué, hermanos? Ejercitarla, ejercitarla, ponerla en práctica inmediatamente, hermanos. Pensar lo que tú eres, lo que se te ha enseñado a través de la palabra, lo que tú, hermano, has creído por mucho tiempo. Practica allí tu fe. Y no te hagas llorando. Ay, me dijeron que, pastor, ore por mí, me dijeron que ya me voy a morir, hermano. Quizás allí te vayas y dejes a Cristo. Sí, quizás te vayas y dejes a Cristo cuando te llegue una situación difícil. ¿Por qué lloras? ¿Por qué dices, ya, se acabó todo? El agua está entrando a mi barca. No hay esperanzas. Uy, Señor, ¿qué hago? No, así no debe ser. Ni esperes que venga la fe tampoco. Ya la tienes. Si eres hijo de Dios, ya la tienes. Quizás no tengas mucha, quizás tengas poquita fe. Lo que pasa es que no la pones en práctica. Lo que pasa es que no la ejercitas. Tiene que ser así. Practícala, ejercítala, ponla en práctica. Y entonces todo cambiará, hermanos. No dejes que la situación te controle de ninguna manera. Tienes que controlarte, hermanos. ¿Me entienden? Así debe ser. Todos hemos caído. Digo que todos. Creo que así es, en este error de pensar que la fe es automática o viene como una magia. No, hermanos, no. Desde que conociste a Cristo se te puso fe. Tu fe va a ser probada. Pero tú, hermanita, hermano, debemos practicarla, ejercitarla con lo que has aprendido a través de la santa y bendita palabra de Dios. Pero hermano, dirás, ¿cómo razona la fe, hermano Armando? También te lo voy a enseñar. La fe dice, aunque veo las olas y la tormenta, pero aunque veo las olas y la tormenta, pero la fe siempre antepone un pero. Y espero que nunca se te olvide también esta. La fe siempre antepone un pero, hermanos. Fíjense cómo. Tengo tantos problemas, puede decir el cristiano, pero Dios está conmigo. Tengo tantas aflicciones, tengo tantas necesidades, pero Dios ha prometido ayudarme. Pero la fe siempre antepone un pero, mis queridos hermanos. Y en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estamos mirando acerca de la fe, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe se aferra. La fe se aferra a la verdad, hermanos. La fe se aferra a esto. La fe se aferra a esto. Me tocó tratar a Jairito ahora que estaba enfermo. Y te hablé mucho de esto. ¿Crees esto? Le decía yo que si creía la palabra y trataba de ayudar, lo ayudaba para que tuviera fe en la palabra, hermanos. Porque es Dios quien lo dice, hermanos, ¿me entienden? Y creo que le sirvió bastante esto. Noté un cambio en él ahí desde ese día en adelante, muy grande, hermanos. Lo traté de llevar a creer lo que dice Cristo y no lo que dice su razonamiento. Lo traté de sacar de su razonamiento y le decía, mira, es lo que dice Cristo, la verdad. Y lo que te puede dar, no es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, no es lo que te diga el doctor, no es lo que te diga tu compadre, es lo que te diga la Biblia. Le dije, ¿o qué? Le decía yo. ¿O qué? ¿Tú qué crees? No, sí, lo que dice, eso es lo que dice Dios, no tu razonamiento, no tu doctor, no tu patrón, no. Es esto, hermanos. La fe siempre se aferra ¿a qué, hermanos? A la verdad, hermanos. Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, capítulo 3 de Daniel, los vamos a echar al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos, hermanos? Échenos. Si no adoran al rey, los vamos a echar al horno de fuego, que está preparado 7 veces para ustedes. Dijeron ellos, miren, el Dios que tenemos, dijeron ellos, nos puede librar de ese horno. Pero si no nos libra, ¿qué dijeron ellos, hermanos? No importa, vámonos. Fíjense qué bonito.
Se aferró la fe a la verdad, hermanos. Nuestro Dios creemos que nos puede librar porque es todopoderoso. Y si no le place a Él, no importa, vámonos. Y cayeron en el horno, hermanos, que había sido calentado 7 veces. Y salieron, hermanos, que se quemó algún cabello de ellos. Sus ropas olían a humo, nada, dice la palabra de Dios. Algún día se te calentará para ti el horno 7 veces más de lo que se te ha calentado. Y Dios te va a meter al horno. No sé si ya lo calentó Dios 7 veces para ti el horno, y si no, algún día lo va a calentar, y allí te quiero ver. Por eso te estoy enseñando esto. En esos momentos que estés en ese horno, ejercita la fe. No te va a llegar por arte de magia, ni automáticamente. Ahora, ¿quién me ayuda? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy ahora? ¿Con el pastor? ¿Con mi comadre? Calmaditas. Acuérdate quién eres. Lo que tú crees, acuérdate de lo que se te ha enseñado. Acuérdate lo que dice la Biblia. Ejercita tu fe, aférrate a la verdad. Él ha prometido estar conmigo. Yo lo creo. Yo lo creo. Nunca dejarme. Yo lo creo. Yo lo agarro. Que está conmigo. Yo lo creo. Que sí le importo. Yo lo creo. Que está preocupado por mí. Yo lo creo. Que siempre me está velando día y noche. Yo lo creo. Y aunque todo esté en contra mía, me sienta solo, esperaré en Él, como dijo el salmista, hermanos. Voy a esperar en Dios, porque yo sé que a Él le importo. Y como sé que a Él le importo, sí, hizo la obra más grande del mundo en mi vida, hermanos. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí, siendo yo su enemigo, que nunca quise de Él cuando era niño, que nunca quise de Él cuando era adolescente. Y yo le estoy diciendo lo mío, hermanos, que siempre desprecié yo a Dios, y tú también. A mí, cuando me decían de adolescente a la iglesia, yo no voy, decía, yo no quiero ir, mamá, no. Mira que Dios, no quiero nada. Yo implícitamente decía, no quiero nada de Dios, no me importa Dios, le decía yo. No me hable, yo no quiero ir, yo quiero ir al cine. Yo quiero ir a vagar, hacer otras cosas, pero yo no quiero ir al templo allí. Sin embargo, así, Él me dijo, Armando, yo te amo. Te voy a salvar. Ay, Padre, me asombra eso, hermano. ¿Cómo es que tú también de joven, cuánto lo rechazaste? Y le dijiste, no quiero escucharte, no me importa tu palabra, Dios. Sin embargo, Él dijo, yo te amo y yo te salvo. Toma la salvación, hijo. ¿Crees que Dios, si en aquel día te hizo eso por ti, hoy te ha dejado? No. Si Dios te ha llevado tan lejos, hoy te dejará. No va con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios, hermanos. No va de ninguna manera, hermanos. Pero tenemos que ejercitar nuestra fe. Cuando seas metido al horno, que se te ha calentado 7 veces para ti, pon en práctica la fe y detente. No vayas. Si alguien dice, mire, lleve a su hijo con un brujo, allá no ha sanado aquí con los hermanos. Su esposo puede sanar con un brujo que hace buenos trabajos allá en Maniadero. ¿Irás? Si hemos orado por tu papá 10 veces, aquí no sana, pero el brujo te dice, allá hay uno que, mira, luego va a sanar a tu padre. ¿Vas a ir? Porque eso es del diablo, no vas a ir, hermanos. ¿No les asombra a los testigos de Jehová? ¿No les asombran que les dice el doctor, tu hijo va a morir? A menos que le dé sangre. A menos que le ponga sangre, tu hijo no morirá. ¿Y saben qué dice aquel testigo? Que muera mi hijo. Uy, los doctores se asombran. ¿Qué? Sí, nosotros no acostumbramos eso. A que a nuestros hijos se les ponga sangre. Que muera nuestro hijo. Es asombroso, hermano. Es horroroso eso. Eso no está en la Biblia de ninguna manera. No se encuentra en la Biblia eso, hermanos. No. Pero ahí fíjense lo que hacen ellos. ¿Cuánto más nosotros también? Así me pasó a mí cuando empecé mi ministerio. Yo era un jovencito, tiene 1 año sirviendo a Dios. Y oré mucho por una señora, ya se me olvidó el nombre, ¿quién lo traía? Y sus hijos iban conmigo. No eran convertidos, pero por el deseo que su madre se sanara, hermanos. Uno entiende eso. Y fueron y ore por mi mamá. Sí, claro que sí, como no estamos orando. No, hermano, pasaron como 15 días y no sanó. No sé quién les dijo por allá viví doña Ana. Doña Ana
esa mujer hace limpias y esa mujer sana. No, que se van para allá, hermanos. No, pues sí que oigo el rum rum por ahí, como ustedes saben, en lugar chico todo se sabe. Que la mamá de ¿cómo se llaman estos muchachos? La mamá de Abel sanó, la llevó con doña Ana, pero que aquí con Armando no sanó. Oye, yo esos por ahí, esos rumores ahí. Yo tenía un año, fue para mí un golpe muy... Y hasta le dije a Dios, ¿por qué no la sanás, Señor? Mira nomás lo que andan diciendo, le dije a Dios. Yo fui a hablar con Dios, dije, mira, si la hubiera sanado, todo estuviera bien, le dije a Dios. Pero bueno, en fin, el Señor da mis fuerzas y el Señor me ha ayudado para crecer en esas cosas, hermanos, ¿me entienden? Pero no duró mucho, enseguida se murió, hermanos, esa señora. Ni tampoco sanó realmente como dijeron ellos, como los hacen en creer, no sanó, hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, que en esos momentos críticos, cuando viene lo peor de lo peor, mantente firme en lo que tú has creído, en lo que te han enseñado y en lo que has aprendido también. No es bueno que un cristiano se porte así como los discípulos. Perdamos el control de nosotros mismos, nos volvamos locos. Mal testimonio, sí, para los del mundo, mal testimonio, hermanos, ¿me entienden? No hagamos eso de ninguna manera, hermanos, ¿me entienden? Como dijimos, la fe se aferra a la verdad y sus razonamientos parten de lo que ella sabe que es así, hermanos. Así es como se aplica la fe. La fe se rehúsa a ser controlada por las circunstancias, más bien la fe trae a la memoria lo que cree, lo que se le ha enseñado, hermanos. Es imposible que a Dios no le importemos como se les ha enseñado, mis queridos hermanos. Hermanitos, quizás el enemigo venga y nos ataque, como siempre lo ha hecho, y el agua parezca entrar en la barca. Pero nosotros, ¿qué vamos a decir? Todo está bien, dijo la tsunamita. Aun cuando su hijo estaba muerto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo está bien, dijo. Nosotros tenemos que decir, todo está bien también, hermanos, ¿me entienden? Que venga lo peor de lo peor, digamos, yo creo en esto, y en esto me apoyo, y yo estoy seguro de esto, y aunque no entiendo lo que me sucede, esto no lo suelto, de aquí me agarro, y de aquí me agarro. Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré también, mis queridos hermanos. ¿Me entienden? Así debemos de decir, hermanos. Jesús, hermanos, reprendió el viento, la furia del mar, las olas, y llegó una gran bonanza. Todo volvió a la tranquilidad. La atmósfera que los discípulos deseaban volvió. Se quedaron asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, el mar, el agua le obedecen? ¿Quién es este? Es Jesucristo, es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Tú le importas mucho a Cristo. Él siempre está pensando en ti, diario, siempre pensando en ti. Pero ¿por qué Dios permite que llegue esto a mi vida? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A todos los del mundo, no. Dice el versículo que solamente a todos los que aman a Dios, nada más. Todo lo que nos sucede, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, entonces, ejercitemos nuestra fe. Pongámosla en práctica, hermanos. Cuando nos lleguen las malas noticias, cuando nos lleguen las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, tu reacción debe ser: gloria a Dios, voy a orar, leer la palabra. Yo sé que Él está conmigo y no me dejará. Tu actitud va a ser de un verdadero hijo de Dios que has aprendido a confiar en Él, aunque parece que todo se acabó ya. Dirás, no, Señor, no, aquí estoy. Siempre me gusta poner de ejemplo al hermano Hortensia, que ustedes saben, ¿verdad? Que dicen los doctores, yo no sé cómo estás viviendo tú. No sé, dicen ellos, todo el doctor que la ve, ¿cómo vives tú? Cáncer por acá. Bueno, pero nosotros sí sabemos por qué está viviendo ella, ¿verdad? Por el poder de Jesucristo. Y porque Él tiene la última palabra, mis queridos hermanos.
¿Ven? Los del mundo no entienden esto. Hay momentos también que nosotros no entendemos todas las situaciones. Eso también pasa. Pero lo que sí entendemos es lo que Él nos ha enseñado. No entiendo muy bien esto, pero lo que yo entiendo es que Él está conmigo y que Él es fiel y que Él es bueno. ¿Y a dónde iré? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Hermanos, ¿cómo reaccionas tú cuando llega la prueba de tu fe? ¿Cómo has reaccionado? Bueno, pero ahora ya has aprendido lo que debes de hacer cuando inmediatamente llegue la prueba. Haz esto. Haz esto, hermanos. La palabra de Dios, recuérdala, practícala, ejercítala y vas a ver la bendición. Va a ser para tu vida, hermanos. Bendito sea Dios. Que Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Qué hermoso pasaje de la Biblia. Señor, repréndenos, no importa. Repréndenos, Señor, pero enséñanos a confiar en ti, Padre. Eres un Dios muy bueno. Tanto nos amas que nos reprendes. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde por tu bendita palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Padre. Creemos que tú siempre estás preocupado por nosotros, que tú siempre piensas en nosotros, que nunca nos dejas, Señor. Dice tu palabra, nunca te dejaré, nunca nos has dejado. Lo creemos. Y esas pruebas que llegan a nuestra vida y aflicciones son para nuestro bien. Muchas gracias por ellas. Cómo nos han servido las pruebas y aflicciones. Sigue trabajando en nuestras vidas hasta que lleguemos al varón, mujer que tú quieres, Padre. Pero necesitamos tu ayuda, Padre. Indudablemente, sin ti, Señor, ¿qué haríamos? Y ayúdanos pues para confiar en ti, Señor, en las tormentas y en las aflicciones, Padre. Gracias en esta hermosa tarde, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanitos. Pónganse de pie, mis queridos hermanos.